Mi nombre es Andrés Romero y yo soy coordinador de finanzas e inversiones para Recoletos Consultores. En este curso que vamos a ver hoy vamos a hablar sobre el ahorro y la inversión. Es un curso que toma o tiene aproximadamente 6 lecciones y vamos a ir desde lo más básico en las finanzas hasta entender distintos productos financieros y cómo podemos, estrategias, qué es el riesgo, qué es el largo plazo, etcétera, y al mismo tiempo cómo podemos planificarnos de cara a nuestra jubilación, ¿vale? Es un curso sumamente sencillo y generalizado, un poco para que las personas que no tienen ningún tipo de conocimiento tengan un conocimiento sobre las finanzas y así puedan ya empezar a tomar decisiones, mejores decisiones en sus finanzas. La agenda de hoy vamos a hablar sobre, bueno, la introducción al ahorro, la inversión, herramientas de ahorro, la inversión como motor, herramientas de inversión, un poco sobre riesgo, retorno y diversificación, que es el interés compuesto y después nuestra conclusión. Entonces, deme un momento, vale. Cuando yo pongo esta imagen que ven aquí, ¿vale? Es una imagen de una semilla. A mí me gusta poner esta metáfora de introducirse al ahorro y la inversión es como prepararse, ¿vale? Para plantar un jardín. El ahorro es ese acto de sembrar la semilla, cada moneda, una promesa de crecimiento al futuro, es el sembrar, ¿vale? Y ya después la inversión, por otro lado, es el arte de cuidar y nutrir esa semilla. Le doy agua cada vez, le pongo un abono que va a ayudarle a crecer muchísimo más, elijo el lugar adecuado donde el sol pues le dé con mayor regularidad, le doy una atención, la protejo, pues es un poco lo mismo. Y con el tiempo y la dedicación, ese jardín que vamos a tener allí no solo va a florecer, sino que también proveerá frutos que a su vez podrán ser replantados para un ciclo continuo de crecimiento y prosperidad. Pues el ahorro y la inversión va muy de la mano en este sentido, ¿vale? Entonces, cuando hablamos del ahorro, muchas personas se preguntan por qué debo ahorrar o por qué es necesario, o algunas personas solamente conocen vale, yo tengo que ahorrar porque tengo que ahorrar, eso es todo, ¿vale? Pero en realidad el ahorro no es solamente guardar dinero bajo el colchón, es el primer paso también hacia la independencia financiera y nos ayuda muchísimo a enfrentar imprevistos y aprovechar oportunidades y asegurar un retiro cómodo, ¿vale? Usualmente cuando yo estoy hablando con personas que, que no tienen un hábito, por así decirlo, sino que inmediatamente cuando ingresan el dinero, inmediatamente lo gastan y viven muy al día, yo lo que hago con ellos es, una de las formas más sencillas para empezar a crear ese hábito de ahorro es utilizar la regla del 50-30-20, ¿vale? Donde lo que hacemos es prácticamente dividir nuestros ingresos en porcentajes. El primer 50% debe ir para lo que es nuestros gastos, hipoteca, alquiler, coche, entre otros. Ese 30% debe ir para cosas que queremos, como entretenimiento, ropa, cenas, viajes, entre otras cosas. ¿Por qué un 30%? Porque tenemos que entender que si ahorramos y nunca gastamos, al final, ¿qué vamos a hacer? ¿Los más ricos del cementerio? No es la idea ser el más rico del cementerio. También utilizamos el dinero para darnos ciertos gustos, pero esos gustos se pueden dar siempre y cuando tengamos un cierto control sobre ellos, ¿vale? Y ese 20% es ese ahorro que vamos eh, dejando para ese largo plazo. Ese 20% a veces se puede dividir inclusive en 10% y 10%, o un 5%, un 15%, eso va a depender del perfil, los objetivos que tenga la persona. Pero es una de las formas más sencillas y de las herramientas más sencillas de cómo podemos empezar a ahorrar o cómo podemos empezar a crear un hábito de ahorro fácil y que no nos complique tanto la vida, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a ver en el tema de las herramientas de ahorro? ¿Vale? Las herramientas de ahorro, existen diversas herramientas de ahorro que van desde cuentas bancarias hasta certificados de depósitos, ¿vale? Y es crucial que podamos elegir la adecuada según los objetivos y las necesidades. Por ejemplo, tenemos, disculpe, vale, tenemos lo que son las cuentas de ahorro, ¿vale? Que son cuentas que ofrecen un interés sobre saldo. Por ejemplo, aquí tenemos una que es la que vamos a ver
la que vamos a ver hoy, entre otras, y la gran mayoría de cuentas de ahorro que dan en España son a través de bancos, ¿vale? Donde dan prácticamente intereses a 0% o un 1 como mucho, ¿vale? Pero nosotros tenemos otro tipo de vehículos financieros o distintas cuentas de ahorro donde podemos sacarle un poquito más de rentabilidad a ese dinero, y al final las cuentas de ahorro o los depósitos a plazo, bueno, las cuentas de ahorro más que todo, la ventaja de ellas es poder sacar una rentabilidad un poco grande, digamos, media, pero al mismo tiempo tener esa liquidez para sacar el dinero en cualquier momento, ¿vale? Después tenemos lo que son los depósitos a plazo fijo, que son contratos con entidades financieras donde el ahorrador, ¿vale?, se compromete a no disponer del dinero depositado durante un tiempo determinado, a cambio de un interés acordado. Esto también lo tenemos nosotros, inclusive al momento que vayamos aumentando el depósito, el plazo, ¿vale?, muchísimo más interés vamos a ir sacando, ¿ok? Ya después lo hablaremos. Después tenemos lo que son los planes de pensiones, que muchos de ustedes los conocen, que son ese ahorro a largo plazo, pensando un poco para la jubilación. Pueden tener ventajas fiscales y ahorita, como están en España, pues están un poco limitados en el sentido de las aportaciones que se pueden hacer, ¿vale? Después tenemos lo que son los planes individuales de ahorro sistemático, que son esos seguros de vida que combinan una inversión con un componente de ahorro que permiten la creación de un capital a largo plazo, ¿vale? También tienen ventajas fiscales, especialmente, bueno, cuando los rescatamos a través de algo que se llama renta vitalicia, donde tenemos ciertas ventajas fiscales en ese sentido, ¿vale? Es un producto que en sí, cuando lo pensamos un poco más a largo plazo, está muy bien, ¿vale? Pero al final lo que estamos buscando es diversificar un poco al cliente, ¿vale? Tanto cubrir su corto, medio y largo plazo, y podemos hacerlo, ¿vale? Después están lo que se llaman las cuentas vivienda, que eran unas cuentas antes, ya no tienen tanta popularidad, ¿vale? Que era el objetivo de ahorrar para una vivienda, ¿ok? Una cuenta algo poco más determinado, con ciertos criterios o ciertos beneficios, que se enfocaba mucho más en lo que era el ahorro para la inicial de una vivienda, para la compra de una vivienda. Bueno, después tenemos lo que son los fondos de inversión. Los fondos de inversión en realidad no son una herramienta de ahorro per se, para decir de esa manera, ¿ok? Pero sí nos permiten invertir en un conjunto diversificado de activos, ¿vale? Que pongo el ejemplo y ya después lo vamos a ver, el ejemplo del SP500. El SP500, o bueno, algo más sencillo, el IBEX 35, ¿vale? El IBEX 35 son las 35 empresas de España con mayor capitalización. Entonces, cuando nosotros decidimos invertir en el IBEX 35, lo que hacemos es que invertimos, ¿vale?, en un poquito en las 35 compañías. Y de esa manera estamos totalmente diversificados. Cuando invertimos en un fondo de inversión, lo que estamos haciendo en el fondo de inversión es el fondo de inversión invierte en distintos tipos. De esa manera está mucho más diversificado, ¿vale? Después tenemos lo que son los SIALP o los seguros individuales de ahorro a largo plazo, que son seguros de vida que tienen como finalidad el ahorro y tienen ventajas fiscales si no se rescatan antes de los 5 años, ¿vale? Son un poco, a muchos de los SIALP invierten en fondos o en otros activos, ¿vale? Y la mayor ventaja fiscal que tienen allí es eso, un ahorro, poder ahorrar y poder sacar un poco de rentabilidad de nuestro patrimonio sin tener que pagar esos impuestos de cara a después de rescatarlo, después de esos 5 años, ¿vale? Y después tenemos lo que son las cuentas nóminas, que son esas cuentas corrientes que ofrecen ventajas y bonificaciones que pueden ayudar a fomentar el ahorro. Esto se ve muchísimo ahorita con los bancos, ¿vale? Cuando te dicen, si traes tu nómina, te damos un 300 euros y al mismo tiempo tienes lo que se llama cashback, que es pagas algo en una tienda y te devuelven un pequeño porcentaje, pues esto usualmente fomenta muchísimo el ahorro, ¿vale? Si se tiene en cuenta que va específicamente un poco para eso. Pero mucha gente a veces, bueno, voy, creo la nómina, cojo los 300 euros y de una vez los gasto, ¿vale? Entonces, ¿por qué pongo la inversión? Y disculpen, ¿por qué pongo la inversión como motor? ¿Vale?
A mí me gusta decir que el dinero tiene tres etapas. La primera es genero, ¿vale? Y dinero o mis ingresos. ¿Qué sucede usualmente en esta etapa? Que automáticamente hay muchas personas que generan ingresos y se lo gastan de una vez, ¿vale? Ya, lo más sencillo. Me llega la nómina el 15 o el 31, ya automáticamente tengo los gastos que voy a hacer, ¿vale? Dejando cero posibilidad de ahorro. Después están las personas que generan dinero, se lo gastan, pero una cierta parte la ahorran, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Aquí les quiero poner este ejemplo de, imaginemos que hemos ahorrado aproximadamente unos 60.000 euros, ¿vale? Y tenemos una tasa de inflación de un 3%. Un 3% no es una tasa de inflación disparatada, ¿vale? En realidad, la Unión Europea prevé o trata de que las medidas económicas o las políticas económicas mantengan la inflación en un 2%, por así decirlo, ¿vale? Entonces, y ese dinero va a estar siendo afectado por esa inflación durante 5 años. ¿Qué va a suceder? Que esos 60.000 euros de cara a finales a final del quinto año, el poder adquisitivo que va a tener es de 51.000 euros, ¿vale? O 50.000 para redondearlo mucho más sencillo. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro dinero durante 5 años ha perdido un total de 10.000 euros, ¿vale? Entonces, ese dinero por el cual hemos trabajado tanto, nos hemos esforzado tanto y hemos puesto en nuestra cuenta de ahorro pensando que íbamos a tener o teníamos la mentalidad de que, bueno, estoy ahorrando, estoy ahorrando, estoy ahorrando. Si ese dinero se queda estancado, ese dinero se pierde, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante la tercera parte o la tercera pata que es el invertir? Porque de esa manera cerramos el círculo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo genero, yo ahorro e invierto, después las ganancias que puedo tener, puedo volver a ponerlas en la parte de genero, ahorro e invierto. Y voy de esa manera, ¿vale? Entonces, quiero poner el ejemplo en la parte derecha de lo que sería si yo invierto esos 60.000 euros por el mismo tiempo, ¿vale? Aproximadamente unos 5 años y tengo, creo que este ejemplo cuando lo saqué tenía una rentabilidad, no me acuerdo si era de un 3 o de un 4, tampoco una rentabilidad muy disparatada, ¿vale? Al cabo de los 5 años, cuando aquí perdí aproximadamente cuando solamente estaba ahorrando, perdí aproximadamente unos 9.000, unos 8.500 o algo así euros, aquí en la parte de la inversión estoy ganando unos 9.000 euros, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Lo vuelvo a repetir, que si solamente ahorramos, uno, ese dinero se queda estancado y estamos perdiendo capacidad o estamos perdiendo dinero. Dos, que no queremos ser los más ricos del cementerio, ¿vale? Porque al final, pues, si algo sucede, ¿qué? Tenemos ahí un montón de dinero ahorrado, ¿para qué? La idea es el poder generar, ahorrar, invertir y las ganancias, ¿vale? Que tenemos, ya podemos utilizarlas para comprar una nueva vivienda, comprar un nuevo coche, irnos de viaje o incluso tener cierta seguridad también al mismo tiempo, ¿vale? Entonces, para eso es lo que buscamos, el generar, ahorrar e invertir, ¿vale? Ahora vamos un poco con qué son las herramientas de inversión. Las herramientas de inversión hay muchísimas, ¿vale? Pero en España estas son las más comunes, por así decirlo. Entonces, disculpen, cuando hablamos de herramientas de inversión, esto va a depender muchísimo de lo que sería el perfil, ¿vale? Del cliente, el objetivo del cliente también, ¿vale? Si es un objetivo mirando a corto plazo o si estamos mirando a largo plazo, el patrimonio que podemos tener también, esto va a depender de muchísimas cosas, ¿vale? El perfil de riesgo, el retorno que quiere la persona también va a depender qué tipo de herramienta podemos utilizar.
Estas herramientas hoy vamos a hablarlas de una manera muy sencilla, pero en las próximas lecciones sí vamos a ahondar un poquito más a profundidad en qué son cada una de ellas, ¿vale? Cuando hablamos de acciones, las acciones es algo muy sencillo. Las acciones representan una participación en lo que es la propiedad de una empresa. El inversor se convierte en accionista y tiene derecho a una parte de las ganancias o lo que le llaman dividendos. A mí me gusta poner el ejemplo y les cuento una historia de un amigo, ¿vale? Cada vez que yo lo llamo, cada vez que yo llamo a mi amigo, siempre me dice que esté en Starbucks, en esta compañía americana de café, ¿vale? Entonces yo la otra vez le dije a él que si gasta todo ese dinero comprando los lattes de no sé qué cosa, que bueno, el café, etcétera, todo eso, ¿por qué no poner parte de ese dinero que tanto gasta en invertir en la compañía? Si le gusta tanto la compañía y va a ella y consume los productos, ¿por qué no invertir en ella? ¿Vale? Y esa compañía le va a pagar dividendos. Prácticamente, cuando uno compra acciones, lo que está haciendo es, por ser fan de la compañía te retribuye con ciertos dividendos que van aumentando a los años. Pongo el ejemplo aquí de McDonald's, ¿vale? 10.000 euros, bueno, 10.000 dólares invertidos en McDonald's en el 1985, ¿vale? De cara a mayo del 2023, ha tenido un incremento, como ven, exponencial. Y ya esa persona tiene 1.755.000. Es una empresa que todo el mundo consume. Quizás ustedes o los hijos han comido en McDonald's, ¿vale? O en Burger King. Si van a esa compañía porque les gusta, ¿por qué no invertir y que les paguen unos dividendos de cara a largo plazo? ¿Vale? O sea, también seamos un poco conscientes de ese estilo. O sea, aquí yo tengo un iPhone. A mí me gustan mucho los iPhones. Entonces, ¿qué hago? Pues si me gustan los iPhones y hay muchísimas otras personas que les gustan los iPhones, bueno, yo decidí invertir en Apple. Las personas que ven Coca-Cola, pues es lo mismo. ¿Vale? Estas son empresas que son sumamente grandes que para que fallen, por así decirlo, tiene que pasar una catástrofe, pero algo sumamente gigante, ¿vale? Entonces son compañías que están en un perfil sumamente potente en todo el mundo, ¿vale? Y muchas personas consumen sus productos. Entonces, ¿por qué no decidir un poco en invertir, estudiarlas, mirarlas e invertir en ellas, ¿vale? Después tenemos lo que son los bonos. Los bonos, ¿ok? Son instrumentos de deuda que las empresas o los gobiernos emiten para financiarse. Los inversores que compran un bono, ¿vale? Prestan un dinero. En este caso, yo como inversor que compro un bono, le presto mi dinero al gobierno, por así decirlo, ¿vale? Y ellos me dan a cambio un interés periódico y la devolución de mi capital a vencimiento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Vale? Lo que quiere decir es que a veces los gobiernos, para poder hacer nuevos proyectos, necesitan capital y para eso emiten esos bonos, donde yo presto ese dinero y ellos me aseguran, por así decirlo, me aseguran mi capital invertido y al mismo tiempo un interés compuesto que voy cobrando. ¿Vale? Después tenemos lo que son los fondos de inversión, que son, por así decirlo, una piscina de dinero de varios inversores gestionado por profesionales, ¿vale? Existen diferentes tipos de fondos. Existen los fondos de renta fija o los fondos de renta variable, ¿vale? Cuando hablamos de renta fija y renta variable, la renta fija es, por así decirlo, nosotros sabemos que si invertimos en renta fija, pues todos los años vamos a generar ese porcentaje de rentabilidad que estamos hablando. Si es un 1%, pues todos los meses vamos a generar ese 1%, o todos los años, perdón. Y renta variable es que vamos prácticamente en las fluctuaciones del mercado, ¿vale? Imagínense la renta variable como un partido de básquetbol, por así decirlo, ¿vale? Un partido de básquet, pues no todo el tiempo se gana, pero tampoco todo el tiempo se pierde, ¿ok? Sino que va fluctuando. Entonces es lo mismo. Después tenemos lo que son los ETFs, ¿vale? Que en realidad se llaman Exchange Traded Funds, que son fondos cotizados, y lo que hacen es similar a los fondos de inversión. Estos se negocian en bolsa como si fueran acciones y suelen replicar índices bursátiles. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros, como inversores, no podemos ir directamente a invertir en el IBEX 35,
¿vale? Eso solamente es lo que se le llama un benchmark, es un índice que está allí demostrando, ¿vale?, la cotización o el valor de esas 35 compañías. Por así decirlo, el IBEX 35 es un punto de referente para ver un poco cómo va la economía, por así decirlo. Entonces, si yo quiero invertir en ello, yo no puedo directamente ir a invertir en el índice. ¿Qué tengo que hacer? Invertir a través de un ETF. Un ETF lo que hace es replicar, ¿vale? Si aquí está el IBEX 35, el ETF lo que hace es replicar los precios del IBEX 35 y de esta manera, con el ETF sí puedo comprar y vender e invertir en él, ¿vale? Al mismo tiempo que puedo invertir en acciones, ¿vale? Acciones en ETFs también se puede hacer, ¿vale? Después tenemos lo que son los planes de pensiones, que ya los hemos explicado, que son los planes de pensiones, ¿vale? Después tenemos lo que son las sociedades de inversión de capital variable, o las SICAP, que son sociedades anónimas donde el objeto principal es la inversión en activos financieros. Tienen ventajas fiscales y son populares entre grandes patrimonios de España. Cuando hablamos de la SICAP, pues podemos hablar un poco también de lo que son las SOSHIMI, lo que son las inversiones inmobiliarias, etcétera, ¿vale? Después tenemos también lo que es el inmobiliario, que es lo que conocemos usualmente, que es yo invierto en un piso, lo reformo o lo vendo, o yo invierto en un piso, lo reformo y lo alquilo, ¿vale? Son inversiones en bienes raíces que ya sean para comprar, alquilar o vender, ¿vale? Usualmente son inversiones mucho más seguras en el sentido de que mucho más seguras en el sentido de que tenemos una garantía. Una garantía es allí el inmueble, por así decirlo, ¿vale? Después tenemos lo que son los productos derivados, que estos sí son un poco más complejos, por así decirlo, que son, por ejemplo, los futuros, las opciones y los swap, que lo que permiten es un poco especular o cubrirse contra movimientos en los precios de activos subyacentes, ¿vale? Por ejemplo, los futuros son productos de inversión donde nosotros estamos acordando o se acuerda un precio, ¿vale? De cara a un futuro de lo que puede llegar a valer. Entonces, yo estoy especulando que si compro ahorita, en este mes, por así decirlo, ¿vale? De cara a un plazo, ese valor va a estar en ese valor va a ser ese, ¿ok? Entonces estoy invirtiendo de cara a futuro. Usualmente los futuros son, a mí me encantan, ¿vale? Usualmente uno de los mercados donde hago trading sobre ello, pero sí son sumamente complejos, ¿vale? Al igual que las opciones y los swap. Tarda un poco en entender, ¿vale? Porque en realidad son posiciones, como lo he dicho, son posiciones un poco para especular y para cubrir. Si yo estoy comprando aquí un activo, pues en dado caso de que baje, entonces estoy vendiendo otro, ¿vale? Para poder balancear un poco esa inversión o esa cartera, ¿vale? Después hablamos de lo que es el crowdfunding, ¿vale? O el crowdlending. El crowdfunding y el crowdlending son en realidad plataformas online que permiten invertir en proyectos o prestar dinero a empresas o individuos a cambio de intereses. Esto también puede ser un objeto de inversión, ¿vale? Porque al final lo que hacen estas plataformas online, y eso lo vamos a ver también hoy un poco más en profundidad, ¿vale? Con las cuentas remuneradas, que de esa manera es que sacan la rentabilidad, es yo voy e invierto en un proyecto, ¿vale? O presto un dinero y voy sacando una rentabilidad de esa deuda que he dado, ¿vale? O que he prestado. Y al mismo tiempo tenemos lo que son los depósitos estructurados, ¿vale? Los depósitos estructurados son también un poco complejos de entender en ese sentido, porque son depósitos bancarios cuya rentabilidad está ligada a la devolución de activos financieros como acciones en índice. Un ejemplo de un depósito estructurado puede ser, ¿cómo lo puedo? Un ejemplo puede ser, imaginemos que tenemos tres compañías, tenemos a Telefónica, tenemos a Inditex y tenemos a Iberdrola, ¿vale? Entonces, esas tres compañías
Lo que hacemos con un depósito estructurado es que invertimos y lo que hacemos es, si el precio de las tres, ¿vale? En conjunto, sube un 5%, entonces nosotros le pagamos un bono del 5% a la persona, por así decirlo, ¿vale? Si el precio baja, ¿vale? De un 5%, entonces lo que hacemos es que no pagamos ese cupón, por así decirlo, ¿vale? Ese año. Y si el precio sube un 30%, pagamos un cupón del 30% y terminamos con la inversión, por así decirlo. Esos son los productos, los depósitos estructurados. Son muy, muy complejos, pero ya después de que uno los entiende, en realidad funcionan muy, muy bien. Porque aquí lo que estamos tomando son, digamos, como la ponderación o el precio de los tres índices y podemos un poco jugar con que si los tres suben o uno de ellos sube y los otros dos bajan, se puede sacar cierta rentabilidad. Como también se puede poner un poco asegurado, no asegurado, etcétera. Después tenemos lo que son el Forex, ¿vale? Que son las inversiones en divisa. Cuando hablamos de Forex, hablamos del típico, las típicas divisas. Podemos invertir, ¿vale? Se puede invertir en divisas, en realidad es uno de los mercados con mayor liquidez de todos los mercados que existen. Es el mercado con mayor liquidez y con mayor número de transacciones, porque aquí es donde estamos prácticamente. Cuando nosotros vemos euro y dólar, bueno, eso se puede invertir, ¿vale? Lo que estamos es comprando el euro, ¿vale? Y estamos esperando que, bueno, comprando o vendiendo, dependiendo, ¿vale? Que el dólar suba o que el dólar baje para poder tener esa rentabilidad, por así decirlo. También lo que se hace mucho en el Forex es el arbitraje. El arbitraje es yo compro, vamos a suponer, yo compro en una casa de cambio, ¿vale? El euro dólar a un monto. Pero yo veo que en otra casa de cambio, ¿vale? Está mucho más alto, por así decirlo, o mucho más bajo. Entonces, ¿qué hago? Tomo lo que yo compré y lo vendo. Y así gano, por así decirlo, un pequeño porcentaje en esa transacción. Eso se llama el arbitraje. Lo que estoy es tratando de buscar oportunidades donde el precio no está balanceado, ¿vale? Para poder comprar y vender en otro mercado, por así decirlo, en otra casa de cambio, donde me dé un cierto margen, ¿vale? Y después lo que tenemos son las materias primas. Las materias primas son aquella inversión en activos como el oro, plata, petróleo, entre otros. Quizás, porque no todo el mundo lo conoce, pero hay ETFs donde se puede invertir en agua, ¿vale? Hay ETFs o se puede invertir directamente en granos, por así decirlo, granos de soya, de trigo, se puede invertir también en petróleo, en oro, plata, en distintos productos. Esos son activos que son también muy, muy volátiles, ¿vale? Disculpen, pero es el invertir en materias primas, ¿vale? Yo por lo menos he dicho que la inversión en agua, bueno, personal, esto es mi opinión, ¿ok? La inversión en agua en realidad es una inversión que en un futuro dará muchísimo, a mi opinión, muchísima rentabilidad, debido a que es un activo que tiene su cierto, no existe agua infinita, por así decirlo, ¿vale? Entonces está viendo que cada vez estamos pasando, ¿vale? A que exista o sea mucho más difícil el comercializar o el poder tener agua, ¿vale? Entonces, aquellas personas que tengan ese activo, por así decirlo, pues su valor aumentará muchísimo más porque la demanda será mucho más grande, ¿vale? Después tenemos lo que es el riesgo y el retorno, ¿vale? Perdonen allí por el error que puse, riesgo, no, es riesgo versus retorno. Toda inversión viene con riesgos, con riesgo. Es esencial que tenemos que entender la relación entre el riesgo y el retorno y cómo balancearla para poder lograr esos objetivos. Que cuando hablamos de riesgo es, si yo invierto en renta variable, hay un riesgo alto, ¿vale? ¿Por qué? Porque como puse el ejemplo,
del basquetbol, no todo el tiempo se gana ni todo el tiempo se pierde, ¿vale? Si yo invierto en renta fija, pues el riesgo es muchísimo menor, porque yo sé que si yo doy o invierto, voy a recibir constantemente esa rentabilidad, al igual que un bono. ¿Qué riesgo, qué riesgo hay en un bono? Que el país, pues, se deje de funcionar. O sea, si yo invierto en un bono italiano, por así decirlo, ¿vale? Yo le estoy dando dinero a Italia para que ellos desarrollen proyectos. ¿Qué riesgo tengo? Que Italia no lo pague, ¿vale? Que Italia no pague los cupones y que Italia se deje de funcionar, ¿vale? Entonces, el retorno también va muy ligado al riesgo. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo busco un riesgo bajo, pues el retorno que puedo tener no va a ser muy alto, ¿vale? Un bono, pues un bono no tiene riesgo bajo, pero el retorno, estamos hablando de un 2, un 3, un 4%. Es algo que es bajo, ¿vale? Pero si yo invierto en renta variable, por así decirlo, que tiene un riesgo muy alto, pues el retorno que puedo tener es muy, muy alto, ¿vale? También puede existir el invertir en equity, por ejemplo, el comprar o el invertir en una startup, ¿vale? Una startup, ¿ok? Tiene una proyección de crecimiento muy alta, ¿ok? Donde el 15% de los startups en realidad salen a mercado y funcionan y se multiplica la inversión por prácticamente 100, ¿ok? Pero también hay un 85% donde en realidad puede petar, por así decirlo. Ese dinero pues se puede perder. Entonces, el riesgo que yo tengo allí es sumamente alto, pero también el retorno que tengo es sumamente alto, ¿ok? El riesgo y el retorno va a depender muchísimo de también los tipos de activos que tengamos. Se puede diversificar, que eso lo vamos a ver ahorita, para poder balancear un poco el pesaje de retorno y el riesgo que tenemos dentro de la cartera, ¿vale? Y ahí es donde yo hablo de la parte de diversificación. Como pueden ver, hay siempre una estrategia esencial para mitigar esos riesgos en la diversificación, donde yo distribuyo mis inversiones entre distintos activos y así reduzco la vulnerabilidad de las caídas de un sector o un mercado en particular. O, por eso pongo esta cesta de huevos, no poner todos los huevos en la misma cesta. Esto es lo que hacemos con la diversificación. Aquí, como pueden ver en esta imagen, donde aparece Apple, Amazon, Facebook, etcétera, ¿vale? Esto es el SP500. Como pueden ver, hay compañías que tienen muchísimo más pesaje en el SP500 y después hay muchísimas otras pequeñas compañías. Como pueden ver, muchas de ellas, bueno, no muchas de ellas, algunas están en rojo, otras están en verde, pues esto es la diversificación. Cuando yo sé que algunas, bueno, yo sé no, cuando se ve que algunas están a la baja, pero otras están a la alta, lo que estamos allí es balanceando un poco la cartera, por así decirlo. Al invertir en el SP500, automáticamente, o en el IBEX 35, automáticamente estás invirtiendo en 35 compañías. Entonces ya estás de por sí diversificado. Un ejemplo muy sencillo fue en el periodo de la pandemia. En el periodo de la pandemia, ¿vale? Cuando el SP500 estaba a la baja por todo el tema de el corte de las líneas de logística, del transportar comida, etcétera, todo eso, pues muchísimas de esas compañías bajaron, ¿vale? Y eso bajó muchísimo el precio del SP500. Yo decidí invertir cuando estaba a la baja, ¿vale? ¿Por qué? Porque en realidad en la inversión nosotros tratamos de buscar comprar en el precio más bajo y vender en el precio más alto para poder sacar una rentabilidad. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, cuando vemos momentos donde en realidad el precio está a la baja, eso es un descuento. Como cuando ustedes, por ejemplo, van a una tienda y ven un zapato y el zapato vale 200 euros y al mes siguiente pasan y tiene un sticker gigantesco que dice 30% de descuento, ustedes van y compran ese zapato porque está en un descuento, ¿vale? Pues es lo mismo. En las acciones o en la inversión estamos buscando un poco eso. ¿Qué pasa? Que mucha gente se asusta cuando el precio está a la baja, pero en realidad son momentos, oportunidades de entrada. Entonces, yo entré cuando el precio estaba, prácticamente entré en lo más bajo, ¿vale? Pensando ya de cara a futuro que si salían las vacunas,
todo lo que serían las empresas de salud iban a aumentar su valor, y como íbamos a pasar a, se estaba hablando mucho el tema de teletrabajo y todo eso, pues las compañías en telecomunicaciones, por así decirlo, Netflix, Zoom, etcétera, iban a aumentar, y eso iba a balancear un poco la cartera. Pues en sí, eso fue lo que pasó. Zoom aumentó muchísimo su valor, Netflix yo creo que aumentó su valor sumamente, bueno, fue también una subida alta. Lo que era Pfizer, Johnson Johnson, no me acuerdo qué otras compañías también, Moderna, etcétera. Esas compañías fueron aumentando, ¿vale?, su valor, y eso fue dándole esa subida al SP500, ¿ok? Y cuando hablamos de, ya un poco ponemos todo entonces en contexto, ¿vale? Ok, ahorro, invierto, pero en realidad ¿para qué al mismo tiempo? Ok, entiendo que es solamente para sacar una rentabilidad. En realidad, ahorrar e invertir no es un acto, ¿vale? Sino es un hábito. Esto es un hábito que se va haciendo poco a poco y que nos va a ayudar muchísimo a tomar mejores decisiones financieras en un futuro. Y en realidad también se requiere lo que es la planificación y sobre todo la disciplina. ¿Vale? El establecer objetivos claros, revisarlos regularmente es crucial, porque esto va a ir cambiando. O sea, nosotros podemos pensar que estamos invirtiendo de cara a 5 años, pero quizás en 5 años un poco nuestros objetivos cambian, ¿vale? O aumentan. Entonces tenemos que regularmente ir viendo o analizando un poco esto de cara a nuestras inversiones. Al mismo tiempo que tenemos que hacer un chequeo mensual o anual con nuestro doctor para ver cómo está nuestro cuerpo, pues es un poco lo mismo con las inversiones, ¿vale? Eh, y ahora yo voy a explicar algo que en realidad mucha gente desconoce, pero en realidad es una de las octavas maravillas del mundo, y esto no lo digo yo, lo dijo Albert Einstein, ¿vale? Que es el interés compuesto. El interés compuesto es el efecto acumulativo de ganar intereses sobre intereses, y puede ser un poderoso aliado en nuestra travesía financiera. ¿Qué quiero decir con el interés compuesto? Como pueden ver en esta imagen que está aquí, pues empezamos el primer año con 1.000 libras, ¿vale? Y generamos un 50 euros de interés. Entonces, ahora lo que estamos invirtiendo, disculpen, no son 1.000 libras, sino estamos invirtiendo 1.050. Entonces, el interés que generamos, ¿vale? Es sobre 1.050, no sobre 1.000. Entonces, generamos un interés de 52,50. Y así se va sumando hasta dar un crecimiento exponencial. Yo quiero que ustedes vean el interés compuesto como una bola de nieve, ¿vale? Que está en una colina, ¿vale? Y cogemos una bola de nieve pequeña y la dejamos caer en esa colina. ¿Qué va a suceder? Que esa bola va, mientras va bajando, va creciendo, 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 hasta que se vuelve sumamente grande. Pues así funciona el interés compuesto, ¿vale? Y así funciona el interés compuesto en nuestras inversiones. Y es algo, que cuando le sumamos el largo plazo, ¿vale? Es sumamente, sumamente poderoso, ¿vale? Y ahorita vamos ya con lo que son las conclusiones, y sí quiero comentarles que el ahorrar, el invertir de forma eficiente, lo que hace es que nos coloca en el camino hacia la libertad financiera. Al armarnos con el conocimiento, que es lo que estamos haciendo en estas lecciones y hoy, podemos mantener una perspectiva a largo plazo y podemos enfrentar el futuro con confianza y seguridad. ¿Por qué? Porque ya podremos empezar a tomar o conocer o saber cómo tomar mejores decisiones financieras en ese sentido, porque ya tenemos un conocimiento de cómo funcionan los mercados, qué tipos de qué herramientas o vehículos financieros podemos utilizar, qué es el riesgo, qué es el retorno, los plazos, y así podemos ya empezar a planificarnos y poder encajar los objetivos que tenemos, ¿vale? Y la planificación para poder cumplirlos.